como estamos un poquito con el tiempo recortado, vamos a dar inicio o paso a nuestra siguiente conferencia magistral, que va a estar a cargo del doctor Fernando Quintanar. El doctor Fernando Quintanar, me voy a permitir, muchos de ustedes ya lo conocen, trabaja o labora con nosotros en el posgrado de gerontología del Centro Universitario de Ciencias Humanidades. Me voy a permitir leer de manera muy breve su currículum, ya que todos sabemos que también cuenta con un extenso currículum. Él es coordinador y catedrático de la materia en gerontología y estrategias de atención al adulto mayor del CEMUCH, con 32 años de experiencia en el campo de la psicogerontología, metodología de la investigación, gerontología, tanatología y suicidio, así como la intervención en comunidades y casos de desastres. Estudió en la UNAM el doctorado de psicología. Tiene formación en psicoterapia humanística, en programa conjunto por la UNAM Iztacala y la Universidad Iberoamericana. Es experto en gerontología por la Universidad de Salamanca en España. Él nos ha pedido que leamos de manera breve su currículum. Bien, todos sabemos que esto es más extenso de lo que estamos presentando. Él nos viene a ofrecer hoy la conferencia magistral Enfoques y tendencias de la psicogerontología, el psicogerontólogo que requiere Iberoamérica. Le damos un caluroso aplauso de inicio. Muchas gracias, buenos días. Quiero iniciar platicando un poco la historia. Hace poco más de 3 años había un psicólogo que era muy feliz. Estaba haciendo sus cosas, leyendo, escribiendo, publicando, y de repente aparece un personaje, Marco Antonio Cubillo, que muy envidiosamente, viéndome feliz, me puso a trabajar. ¿Sí? Y entonces, pues no pude negarme. Déjeme decirle que trabajábamos al mismo ritmo, si no es que él más que yo, para sacar adelante estas posibilidades de intercambio y trabajo. Pero había una duda, que era hacia dónde llevar la formación que se les está dando a todos ustedes. Él tenía una preocupación y me la compartía, sabiendo pues que a lo largo de nuestro trabajo hemos tenido intercambio con diferentes compañeros de otras partes de Iberoamérica. Y lo que les voy a hablar ahora es un intento de integrar una serie de inquietudes y preocupaciones que recolecté a lo largo del tiempo de estar viajando, hablando, entrevistando, comentando con todos los colegas que hoy nos acompañan, ya sea en España, ya sea en Argentina, ya sea en Uruguay, en otros lugares. Pero había esta pregunta: ¿a dónde van a ir profesionalmente ustedes? Sean o no psicólogos, eso no importa. ¿Qué se espera que ustedes puedan realizar y trabajar a lo largo del tiempo? Porque entonces traíamos una inquietud que yo todavía no me la quito. Yo no sé si aquí mi amigo se la ha ido respondiendo paulatinamente, al menos yo no. Porque hay una ceguera profesional de cantidad de disciplinas a negarse a reconocer la importancia del envejecimiento y hasta hacerle como el fuchi, como decimos por ahí. Todo el mundo se imagina trabajando en su disciplina y su campo, pero pocas veces se pone a pensar: y así será siempre. Así estará igual. ¿No me llevará esto a obligarme a actualizarme, a cambiar formas de pensar, paradigmas, esquemas de referencia de otras disciplinas? Y ahorita que estaba escuchando pues a mi amigo, profesor y colega, el doctor Gus, de tener la inquietud de que al menos lo que hagamos tenga las bases mínimas que garanticen el sustento de lo que hacemos. Esto fue algo que retomamos en la maestría y con eso iniciamos.
Íbamos a trabajar en la maestría de gerontología social y estrategias de atención al adulto mayor con un enfoque basado en la evidencia, no en el gusto personal, no en aquello que más me agrada, me parece más bonito, a lo que más le entiendo, que se me hace más fácil. Eso no, eso lo hace cualquiera. Y se ve muy mal que lo haga alguien que está en una universidad o en un centro de educación superior, porque quiere decir que o como profesores no les hemos sabido inculcar esta disciplina para revisar lo que estamos trabajando, o no hay interés en lo que se hace. Y quiero compartirles dos experiencias que a mí me marcaron mucho, y siempre que puedo hablar sobre ellas lo hago. Muchos de ustedes son terapeutas, y les gusta la terapia física, la rehabilitación. Algunos de ustedes son psicólogos, y los casos que tuve conjuntaban las dos disciplinas y faltaban otras más. En una ocasión se nos llamó para atender a una persona que había estado en cama durante semanas, adulta mayor. Había dejado de comer, había dejado de beber, tenía escaras desde la nuca hasta los tobillos, infectada, y vivía con un hijo y un marido alcohólicos, y el marido traía una herida de bala que le había atravesado la pierna. Durante 10 años no había cerrado. Y nos llamaron a la profesora Carlota y otros dos amigos médicos que sabían de terapia física para atender ese caso. La persona pesaba menos de 40 kilos, vivía en unas condiciones muy insalubres. La violencia entre el padre y el hijo era tal que literalmente luego discutían, se balaceaban con la madre en medio. Se ponían uno del lado de la cama, otro del otro, y ese impacto. Yo veía las paredes y veía impactos de bala. Dice mi madre, ¿cómo no la mataron antes? En una ocasión, no voy a ser extenso el caso es muy complicado, muy extenso, pero me puso en crisis, porque ningún centro gerontológico, y en esa época yo conocía todos los centros gerontológicos de la Ciudad de México, la quiso recibir y atender. Ninguna dependencia del sector salud y de asistencia social le dio atención y cobijo a esta adulta mayor. Ninguno. De más de 100. Fue frustrante, porque terminamos de hacerla caminar, se paró. Y hubo un momento que a la 1:30 de la mañana la señora vivía en una loma, con la Ciudad de México a sus pies. En una noche libre, despejada, de esas pocas veces que la Ciudad de México está transparente, con esa luminosidad, la señora se tomó del brazo de la profesora y de mí y fue caminando. Las escaras prácticamente habían desaparecido, no podía hablar, no podía moverse, y me di cuenta que solamente me podía comunicar con ella a través de la mirada. Solamente viendo los ojos. Mucha gente la había ido a ver y dijo, no se puede hacer nada. La hicimos caminar, se paró y se agarraba de la reja y le veíamos la mirada viendo la ciudad. Pensé que habíamos hecho algo. La dejamos de ver unas semanas y cuando regresamos a atenderla, resulta que ella no estaba. La familia se la había llevado. Le perdimos la pista.
Pocos meses después nos enteramos que la señora murió de hambre. La familia se la llevó y la volvió a descuidar. Estos amigos médicos trabajando en terapia física entraron también en una crisis y decían, ¿qué pasó? Se encontraron al marido con aquella herida que traía, ya llena de gusanos, sacándose los gusanos de la herida con una aguja de maguey. El hijo ya perdido en el alcohol. ¿De qué sirvió la atención física que se le dio? Fue muy pobre. Caminó, se levantó, empezó a entender, pero no existía un soporte social que le hubiera dado sentido a todo lo que habíamos trabajado. Ahí está la carencia. Eso es lo grave, que cuando trabajamos lo hacemos con una visión tan limitada que no reconocemos con humildad profesional que no podemos resolver todo. Y el otro caso, hablando de la soledad y el suicidio, es una señora que tenía problemas de salud, fue quedándose sola, nadie la vio, guardó una pistola por más de 20 años, y un día pasa un vecino, la señora terminó en silla de ruedas, y si no es porque el vecino percibe mal olor, se da cuenta que algo había pasado. La señora había guardado una pistola con una sola bala durante más de 20 años. Una sola bala para ella. Hasta que no aguantó y se dio el balazo en el corazón. Por diferentes motivos yo recibí el cuerpo, recibí la nota suicida, porque fue una nota suicida, y me sorprendió, vivía en una vecindad y nadie se dio cuenta de eso. Por allá por el 95, el doctor Juan Lafarga vino aquí a la ciudad de Puebla y hizo una pregunta: ¿para qué somos los profesionales que somos? En el caso de los psicólogos, ¿para qué queremos ser psicólogos? Pero en el caso de cualquier profesional, ¿para qué queremos ser terapeutas físicos, terapeutas ocupacionales? Para atender ¿qué necesidades? Y entonces el doctor Lafarga decía que si no somos capaces de responder esa pregunta, mucho de lo que hagamos pierde sentido. Porque entonces no estamos atendiendo nada. Posteriormente, por ahí por el 2002, un colega colombiano, el doctor Ardila, entrevistó a 40 y tantos especialistas, cerca de 47 especialistas de las áreas del comportamiento, y 39 decían: el futuro está en la vejez. No importa qué disciplina tengamos, a dónde nos estemos dirigiendo, dado el envejecimiento que se viene, entonces tenemos que pensar qué vamos a hacer con la población envejecida. Yo de repente digo, a ver, nada más para ver esto, fíjense. ¿Quién de ustedes, levante la mano, yo les voy a pedir, aquí el doctor Bus fue más respetuoso, yo les voy a pedir descaradamente que levanten la mano quien quiere tener más de 5 hijos. Dije descaradamente, levanten la mano. Bueno, 2. Ok. 1. ¿A quién no le interesa tener hijos? Levanten la mano. ¡Levántenla! ¿Por culpa de ellos? Ay, sí, no. Bien. Entonces, el doctor Ardila mencionaba que teníamos que cambiar la visión de lo que habíamos trabajado. A mí me llama la atención, yo no sé en terapia física, pero en psicología, medio mundo entra para trabajar con niños y con bebés. Pues si son una especie en peligro de extinción, ¿en qué van a trabajar? Digo, hay que pensarlo. Entonces, me puse a revisar lo que habíamos comentado con nuestros colegas y compañeros y desarrollamos una serie de líneas de pensamiento sobre cuál es lo que se requiere en Iberoamérica. Y digo Iberoamérica porque somos una cultura distinta de la asiática y la anglosajona. Tal vez allá también se requieran de la europea, pero la nuestra
donde tenemos anclaje con los grupos originarios, tenemos que pensarla de acuerdo a la cultura. Entonces, a una primera línea que tenemos que trabajar es la concordancia de la formación entre especialistas. No es de extrañar que una buena parte, no aquí en el CEMUS, en muchos lados, de personas que se dedican a estudiar un posgrado en gerontología, vengan de las ramas de la enfermería, de trabajo social, de terapia del lenguaje, de terapia física y de otras disciplinas, incluso de las artes. También tenemos que estar trabajando en cuidar qué estamos enseñando. Hay equivalencia entre los distintos planes de estudio que se están formando en las distintas áreas y universidades donde se enseñan cuestiones gerontológicas o psicogerontológicas. Es más, hasta esta diferencia, que es la psicogerontología, que es la gerontología general, que es la gerontología social, que es la geriatría. Y una cosa muy importante que se ha trabajado es que al menos en nuestra disciplina, la psicología, un elemento central para un adecuado desempeño profesional es la supervisión. Y de pronto nos damos cuenta de que una buena parte de los profesionales de la salud, ahora sí, si estuviéramos en España diríamos a la viva España, o en Portugal a la viva Portugal, pero aquí en México decimos a la viva México. Entonces llegan y salen a trabajar y se olvidan de supervisarse, de intercambiar experiencias, de reflexionar sobre los casos, de comentar las experiencias. Y vamos, no estoy diciendo que necesariamente tengan una formación rígida, institucional, académica. Pueden irse a tomar un café, pueden irse a un bar, pero para pensar, para dialogar, para intercambiar, para decir, oye, fíjate que tengo un caso así y no sé cómo lo voy a resolver. Entonces, dentro de esta línea de concordancia en las propuestas de planos de estudios, una cosa que necesitamos, al menos es lo que considero importante, es que nuestro trabajo también requiera una línea de supervisión en el ejercicio profesional. Esto no quiere decir depender de alguien, no, por supuesto, pero sí requeriremos compartir con los demás y modular, regular lo que hacemos. El doctor Bus también acaba de mencionar algo más, y digo el doctor Bus porque me acaba de preceder y porque las temáticas tienen que ver con esto, pero no es el único. Ayer que estábamos comentando el trabajo que estaban presentando nuestros compañeros de Uruguay, ¿sí? Y tiene que ver con algunas inquietudes que hemos tenido con la profesora Leticia y con la profesora Nanis, es que todo estudiante debe de contar con una sólida base metodológica, técnica, científica y de análisis de información. Yo nada más los veía, cuando el doctor Bush presentaba las fórmulas, medio mundo se paraba, se iba a otro lado y decía, ¿de qué me está hablando? Dios mío, qué cosas tan espantosas, ¿no? Claro, no es en su disciplina, pero en su disciplina es lo que es equivalente. Hay cosas necesarias que tienen que entrar y no pueden tener ustedes un ejercicio profesional de calidad si no exigen elevar el nivel en el que se encuentran. No pueden trabajar así. ¿Sí? También tenemos que cuidar caer en el eclecticismo y la improvisación. Cuidado con eso. No podemos llegar a pensar que porque me gusta algo y se es lo más pertinente, lo más bonito, y a la gente le encanta, hay que hacerlo. Ayer me agradó mucho, estábamos aquí con mi colega y amiga, la profesora Rosy Guillén, y estábamos viendo la presentación que hizo el profesor de Tai Chi y nuestra compañera Gabriela Carpio. Porque ustedes vieron que la gente se movió.
que la gente hizo cosas. La pregunta fue, ¿entendieron lo que estaban haciendo? Se dieron cuenta que ahí, en ese tipo de actividades, no solamente estaban haciendo terapia física y apoyo psicológico emocional, estaban atendiendo esta problemática. Soledad, integración, participación y muchas funciones neuropsicológicas. Pero si no lo aprendemos a pensar profesionalmente en este sentido, se pierde. ¿Sí? Se pierde. No sabemos qué se está haciendo. Entonces, no se trata de improvisar, se trata de darle un sentido profesional. No es gratuito que este congreso esté investido de la Bienal de Arte. Nuestro compañero Ignacio, cuando está trabajando para ustedes, es también para mostrarles que su disciplina tiene otros nexos con el arte, la cultura y la espiritualidad. Y esa es otra de las líneas que tenemos que trabajar. Profesionalmente una cosa es lo que yo crea, lo que estéticamente me guste como persona, pero la otra es que dentro de la construcción del conocimiento de mi disciplina, todo esto tenga sentido y sepa qué estoy haciendo. La semana pasada tuve la suerte de que una amiga de nosotros, la profesora Connie Arroyo, que por cierto anda allá atrás trabajando y atenta a lo que se está haciendo, me invitó a participar en un foro. Y una de las cosas que se mencionaban era una persona que hablaba de que iban a poner música para apoyar a los adultos mayores. Y decía, cuidado, no es poner música por gusto, se pone con un sentido. Para entender esto requiere que ustedes tengan formación científica, metodológica y de análisis de información. Otra cosa muy importante es aprendan a leer los escenarios que se vienen. No nada más los cambios físicos. Cuando ustedes ven una gráfica, cuando ustedes ven una estadística, no es nada más cuántos casos hay de tanto, cuánto cuesta tal cosa. Es leer un escenario, es decir, voy a entender dónde estoy parado yo y hacia dónde evoluciona eso. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Cuáles son las alternativas? Y todos estos escenarios, vincularlos profesionalmente con los cambios que tengo que hacer en mis planes de estudio, en mis equipos de trabajo, en la institución donde yo estoy trabajando. La mayoría de ustedes son jóvenes, y he aquí un ejemplo de a dónde podrían llegar conforme vayan envejeciendo. Porque ustedes van a generar el conocimiento que después se utilice. Levanten la mano, ¿quién llegó a su carrera deseando publicar, escribir y participar en estos eventos? Está parado hasta aquí al frente y decir, yo quiero compartirles algo. Levanten la mano a quien entró en su carrera para hacer eso. Levántenla. Levántenla. Vean. Eso es preocupante, señoras y señores. Eso es preocupante. Porque no basta aprender una disciplina, también hay que aprender a generarla. Ustedes van a tener que hacer, en este caso, tal vez no les interese el tema del envejecimiento, pero ¿qué creen? Se les va a cruzar en el camino y tendrán que aprender qué cosas hacer al respecto. Por eso es importante que se encuentren acá. Tal vez estén de acuerdo, tal vez no, pero por lo menos que digan, ay Dios, hay algo que se llama vejez. Y por ahí, como decía nuestra compañera Mercedes Cerdá, los aymarás, de repente lo piensan muy distinto de nosotros. Y habrá que conocerlo. Otro de los escenarios que tiene que ver con esto son los cambios religiosos. Hoy es día de las Lupitas. A ver, ¿quién es el día de ustedes? ¿Quién se llama Guadalupe? Que hoy está celebrando su santo. Levanten la mano.
Levántenla, levántenla. ¿Quién es Guadalupe? ¿Quién se llama Guadalupe? 1, 2, 3, 4. A ver, párense todos los que se llaman Guadalupe. Un aplauso. Claro, dentro de nuestro trabajo profesional tenemos que darle sentido a la espiritualidad. Lo acaba de comentar ahorita nuestro ponente. ¿Qué función tiene en nuestro bienestar, en nuestro trabajo, en nuestra convivencia cotidiana? En este sentido, hay escenarios propiamente gerontológicos y psicogerontológicos que tendremos que pensar. Y tendremos que hacernos una pregunta. Nosotros, profesionales de la gerontología, la psicología, las diferentes formas de terapia y las disciplinas del envejecimiento, ¿qué papel nos toca jugar en estos nuevos escenarios? Seguramente pensaban poner su consultorio, trabajar en una institución, tener su equipo y dar terapia. Qué bueno, qué bueno, pero no es lo único que se puede hacer. Algunos de ustedes llegarán a ser funcionarios públicos, algunos de ustedes llegarán a ser empresarios inversionistas. Ojalá y muchos de ustedes lleguen a ser científicos en su disciplina. Y ahí están construyendo un nuevo escenario. Y dentro del campo que tenemos, el envejecimiento, a esto hay que darle lugar y sentido. Porque algunas de las cosas que tenemos que tomar en cuenta son las nuevas relaciones de pareja. Fíjense. ¿Quién de ustedes, seguramente muchos son casados y divorciados, pero los que no se han casado, ¿quién de ustedes quiere vivir de pareja eternamente? Ah, como el conejito que pusieron hace rato. Pues no. Por lo menos en México la tendencia es que la gente que llega a los 60, 65 años va a llegar al menos con 2 divorcios. No entienden, se tropiezan una y va la otra, pero ahí va. Va a haber cambios en los comportamientos sexuales. Va a haber un auge de la presencia y función del tiempo libre y la recreación. Va a haber una apertura, y lo estamos viviendo aquí muy cercanamente, por aquí con mi amiga y colega, prácticamente hermana, Sonia Arias y Arturo Quintana. La apertura de negocios y de la economía del envejecimiento. Vamos a ser objeto de muchas manipulaciones sociales muy sutiles, algunas muy intensas, y tenemos que estar listos para aprender a detectarlas. Pero también vamos a ser testigos de una soledad en México por la gran movilidad social que existe. Otra de las líneas que tenemos que trabajar es la cuestión del envejecimiento en salud y el área clínica. La vejez no tiene que ser tan catastrófica. La vejez no tiene que ser tan dramática. ¿Tendrá sus achaques? Sí. Pero algo que trabajamos en la clínica universitaria, yo sé que mucha gente no está muy de acuerdo, pero decimos, la vejez y la muerte hay que ganarla y merecerla. Todos morimos, todos, si llevamos una vida prolongada, envejecemos. Es muy natural morir y envejecer, pero no todo el mundo está dispuesto a recibirlas. Por eso decimos que hay que ganarlas y merecerlas. Y en este sentido,
Requerimos nuevos conceptos de nuestras disciplinas aplicadas a las áreas de la salud. En el caso de la psicología, en el caso de la gerontología, se requiere romper modelos médicos. Y cuando digo, vamos a romper modelos médicos, y medio mundo se imagina que hacemos movilizaciones sociales y todos contra los hospitales y sacamos a los médicos de sus consultorios. No, no es eso. No, por supuesto que no. Es cambiar formas de pensar. Es cambiar formas de ver la realidad. Cuando estábamos armando el Congreso, tuve la oportunidad de acompañar aquí a mi amigo Marco Antonio Cubillo con uno de sus profesores, fundador del Instituto Nacional de Rehabilitación. Y cuando lo escuchaba, me sorprendía mucho poder hablar con él y hablarle con personas con las que habíamos trabajado. Y cuando él decía, sí, el director fundador de tal hospital o de tal instituto fue amigo mío. Sí, él y yo habíamos trabajado tal cosa. Y son gente mayores, activas, intelectualmente creativas, culturalmente dinámicas, empresarias, con iniciativa, con responsabilidad social. Por eso han hecho lo que han hecho. Entonces, no se trataba de negar la participación de las disciplinas médicas, pero no podemos estar sujetos a esos modelos porque nuestros campos de trabajo son diferentes. Nuestros campos de trabajo son más de movilidad social, de incidencia comunitaria, y la historia latinoamericana tiene mucho en común en este sentido. También tenemos una ética profesional. De repente, como que es algo en lo que no pensamos mucho. ¿Cuáles son los principios éticos y bioéticos sobre los que trabajamos? ¿Pero qué creen, señoras y señores? Que la ética no es un código escrito en un libro. Ahí está muy bien. Y cualquiera se puede meter en internet y a ver, ¿cuál es el código ético de tal disciplina? La que quieran. Lo que importa es cuando hacen de esos planteamientos éticos y bioéticos parte de su identidad personal y profesional, de respeto, de sensibilidad, de compromiso. Para quienes nos conozcan, hablamos mucho de una comunidad en las costas de Oaxaca que se llama Piña Palmera, que trabaja rehabilitación con un enfoque comunitario. Surge para atender a las personas con discapacidad, y de la comunidad de Much ya ha habido compañeros que han estado allá y han regresado. Es un modelo totalmente diferente. Pero cuando nos invitaron a colaborar con ellos, la situación fue, vamos a trabajar si hay continuidad, porque si nada más es circunstancial, no le entramos. Bueno, tenemos más de 20 años colaborando con ellos. Nos ha tocado de todo: secuestros, explosiones, balaceras, terremotos, incendios, por supuesto, huracanes. Pero no podemos dejar eso, porque un planteamiento ético tiene que ver con la solidaridad. Entonces, otra de las líneas que tenemos que revisar, dentro de lo que estamos trabajando por definir qué es la psicogerontología, la gerontología social, la gerontología general y la geriatría, es tener que valorar qué planteamientos éticos vamos a ejercer y cómo los vamos a compartir. No importa con qué disciplina estén, cuando se encuentren con el tema del envejecimiento, van a tener que aprender nuevas habilidades, nuevas formas de pensar. Se habla mucho de la carga de los cuidadores, y quienes trabajan terapia física son testigos directos de mucha de esta presencia. Yo les preguntaría, ¿y saben qué hacer al respecto? Cuando llega gente adulta mayor y las atienden y los trabajan y los llevan de regreso a su comunidad, tienen la seguridad de que hay un soporte social,
que va a dar sustento y mantenimiento al trabajo que ustedes realizaron. Y para los que son psicólogos, ¿cuántas veces no ha llegado que tienen personas adultas mayores y presentan pequeñas pautas de deterioro? Y no sabemos qué hacer. Claro, ahí le toca un terapeuta físico y muchas cosas más. Entonces, estas líneas de ética y bioética serán cuestiones que no podrán quedar escritas en un ideario, en un libro, en un texto. Tendrán que aprender a hacerlas carne, que actúen con naturalidad en ese sentido sin pensarlo, y será su guía. En ese sentido, creo importante concluir de la siguiente manera. Primero, ante el campo del envejecimiento y esta propuesta que hay de diferenciemos qué es lo que hacemos los psicogerontólogos de los gerontólogos sociales. Es decir, definamos nuestro objeto de estudio. Se requiere dar continuidad a las propuestas que vayamos proponiendo. Tenemos que evaluar nuestros alcances. Pero en esta dar continuidad no va a depender de nosotros, va a depender de ustedes. Mañana, cuando termine el congreso, si ustedes regresan a su salón de clase y pueden opinar lo que se les dé su regalada gana, pero siguen pensando igual, entonces no tuvo sentido que estuvieran aquí. Pero si al menos tienen intención de decir, ya sé que cuando llegue alguien con un problema o necesidad de atención vinculada al envejecimiento, sé por lo menos a dónde dirigirlo, con qué profesional canalizarlo. Y este trabajo que hizo nuestra compañera Gaby Carpio, el profesor de Tai Chi, no es nada más moverse y ya, no es nada más que la música sonara bonita, no. Vimos cooperación, vimos motivación, vimos integración social, vimos sensibilización. Pero ustedes no se dieron cuenta, gustó, apreció. Pero esa es una actividad muy propia de lo que ustedes pueden realizar cotidianamente y que puede ser colectivamente compartida. Después de esa presentación, yo tuve la oportunidad de hablar con la profesora Gaby y le decía, oye, ya estuvimos intercambiando algunas cosas y me decía ella, dice, sí, fíjate que al hacer este tipo de actividades, cuesta trabajo como que de repente dar sentido, que la gente entienda qué hacemos, y de pronto se despiertan cosas donde requerimos de ustedes, los psicólogos, claro, esa es parte del trabajo. En este sentido, debemos también trabajar por consolidar un espacio de intercambio profesional, de entre especialistas. Y aquí quiero decir algo, es una invitación para todos ustedes. Hay compañeros de diferentes partes de Iberoamérica, de España, Uruguay y de otros lados. La intención de invitarles es para que ustedes se acercaran a ellos y abran sus horizontes y no se queden solamente encerrados en las paredes de su universidad. No es suficiente. El mundo ya no es para eso. Les invitamos a que se acerquen a mis amigos, y perdón que los ponga a trabajar a los invitados, pero para eso vienen también, para que ustedes los conozcan. Es más, invítenles un café, ¿sí? Unas garnachitas aquí afuera, que vean la cultura mexicana. Claro, cuídenos, no se nos vayan a enfermar, pero la famosa maldición de Moctezuma no tiene por qué estar presente. Pero es para que ustedes los conozcan. Como decía el doctor Gus ahorita, no es nada más para que nos paremos aquí, pregunten. Allá afuera también. Acérquense, véanlos, tóquenos, existen, y ustedes también. Y por último, hay que trabajar con una visión de reconocimiento, de respeto y de maduración para el trabajo de otros colegas
y de otros profesionales. Respetemos su trabajo, conozcamos su trabajo, pero no necesariamente quiere decir que no pongamos en duda el trabajo. La ciencia sí avanza. De repente pueden decir, había un tipo que se apellida Quintanar y nos vino a hablar de un montón de cosas, ¿serán ciertas? Les tocará a ustedes resolverlo. Y dentro de estos personajes con los que habíamos trabajado, hay una persona que era el doctor Eduardo Jurado García, fue el director fundador del Instituto Nacional de Perinatología, y por azares del destino, después fue el director del Instituto Nacional de Salud Mental que tuvo el DIF en su momento. En una ocasión, en unas sesiones clínicas y de intercambio que tenía, nos compartió algo. Nos dijo que un día le preguntó a su padre, oye padre, ¿cuál es la mejor manera, cuál es la mejor forma de estar al día en lo que a mí me interesa? Entonces nos contestó que su padre le dijo, dice, mira, ¿quieres estar al día en lo que te interesa? Bueno, lee todos los libros que tengas en el tema, las últimas ediciones. Ustedes agarren un libro, vean cuándo fue impreso por primera vez y corregido por última vez, y eso les da una idea de qué tan rezagado está el conocimiento. Entonces le decía a él, lee los últimos libros. ¿Quieres estar más al día? Lee las últimas publicaciones en las revistas especializadas. ¿Quieres estar más actualizado? Bueno, pues entonces asiste a congresos, ve a seminarios. Ahí se expone lo último que se está trabajando. ¿Quieres estar más al día todavía? Habla con los especialistas del tema. Acércate a ellos. No tengas miedo de pensar distinto. Nadie necesariamente tiene la obligación de creer en tus ideas más que tú. Pero quieres estar permanentemente al día y actualizado, hazlo tú. Trabájalo tú. Y lo más importante, dalo a conocer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Quintanar. Vamos a pasar otros 5 minutitos a la sesión de preguntas. Si alguien tiene algo que cuestionar aquí o preguntar con el doctor Quintanar, levanten la mano y ahorita les van a pasar los micrófonos. Los micrófonos, por favor. En medio están levantando la manita. Acá al frente también. Gracias. Buenas tardes a todos. Yo soy psicóloga clínica. Quiero felicitar el trabajo del doctor Quintanar, del doctor Cubillo. Ciertamente conozco la historia de la formación de la gerontología en el CEMUSH. Y bueno, yo lo que me doy cuenta es que existe una gran carencia de investigadores. Y lo que tú nos planteas, doctor Quintanar, es eso, la metodología, hacer algo desde el punto de vista científico y yo creo que aquí en el CEMUSH están produciendo y ayer en la plática de comida con el doctor Baldomero se hablaba de eso, ¿por qué se ha quitado la filosofía de las universidades? ¿Por qué se ha quitado el civismo de las universidades? Y creo que lo que tú planteas aquí es que estos jóvenes que nos acompañan, pues les toca ver la metodología y formarse en ese camino de la ciencia. Gracias por todo lo que nos has dado, gracias doctor Cubillo y pues gracias mucho. Gracias, Tere. Pero yo complementaría algo más. Se podrá hacer mucha investigación, quedará muy bonita. Si no se publica, no existe. Quedan guardadas en las tesis que nadie consulta,
en tesis que no se realizan, en tesis que lucen bonito, pero que nadie conoce. Eso es muy grave, eso hay que cambiarlo. Gracias por tu participación. A ver, tenemos otra preguntita por aquí. Una dama nos quiere preguntar algo. ¿Por dónde? Adelante, acá. Adelante. Bueno, es más una inquietud aquí. Sí, no, está bien. Adelante y ahorita continuamos con ella, con Mayoli. Bueno, hablaba de romper modelos y escuché una frase que usted dijo que todos llegamos a una vejez, o quienes tienen una vida prolongada, llegamos a una vejez. Y bueno, se me hace en lo personal un modelo ya estandarizado de que la vejez es ya haber vivido una vida prolongada, ¿no? O Les llegar pedimos que permanezcan en su lugar, todavía no termina la sesión de preguntas y respuestas por respeto al ponente. Perdón. Ok, es ya un modelo estandarizado, ya que a mí se me hace muy interesante este tema, porque hablan de ahorita se está hablando de una atención a corto plazo. Yo lo veo así porque ya se está hablando de llegar a un envejecimiento, a una edad, ya que si vemos la prevención como tal, es verlo desde una vejez. Los niños envejecen, nuestra sociedad misma de 14, 15 años está envejeciendo. Entonces eso nos habla que la prevención debe de comenzar, para mí, desde una cultura educativa, desde un momento primario, como puede ser en las escuelas de primer instancia, kinder, integración. Hablamos de integración también cuando integramos ya al adulto mayor, ya hablando de una edad, y lo integramos, por ejemplo, a estos eventos, como lo mencionaba usted, de baile, clubes, pero también ¿no cree usted que es posible comenzar con una prevención educativa integradora en un momento dado en escuelas primarias, pensando en una prevención y en un modelo de trabajo a largo plazo, porque esto es a corto, mediano y largo plazo, ¿cierto? Y hablamos de producir y dejar nosotros como jóvenes, dejar la investigación, dejar el conocimiento, pero si nosotros trabajamos en el ahora, con los adultos, estamos haciendo un trabajo temporal, no temporal, pero sí de corto plazo, que vamos a necesitar más adelante uno a largo plazo, ¿cierto? Sí, gracias por tu pregunta, porque me permite señalar algo. Los invito a que asistan a escuchar los proyectos que van a presentar sus compañeros de maestría y el giro que dieron para romper esos esquemas de pensamiento. ¿Sí? No sé exactamente, no tengo aquí en la cabeza todos los que se presentan, pero había propuestas como la que tú estás planteando. Y entender que trabajar para la atención de la vejez no es en el adulto mayor nada más, es en todo. Es un enfoque de curso de vida, de proyecto de vida, de sentido de vida, con sustento de investigación, de trabajo, y donde se requiere tener al adulto mayor ahí para hacer algo, precisamente desde antes trabajarlo. Ahora hay un detalle que quiero señalar. Si van a iniciar algo de esto, inícienlo con lo que tienen a su alcance. No piensen en los grandes cambios de los planes de estudio, eso viene después. Empiecen con lo que tienen. Ahí se inicia el cambio. Gracias. Ok, vamos a continuar solo con una pregunta más, porque tenemos que dar paso a los siguientes elementos del Congreso. Adelante. Gracias. Retomando lo que había comentado acerca de la importancia de ejercer con ética como profesionales de la salud, pues yo creo que es sumamente importante salir de la licenciatura, el doctorado, maestría, a nivel que sea, con las herramientas teóricas y también con las herramientas o los valores humanos necesarios para ejercer. A mí me gustaría saber, en base a su experiencia, ¿en dónde cree usted que están las carencias
tanto en las instituciones educativas como en los alumnos, para que muchas veces no se cumplan con los objetivos? Pregunta interesante. Primero, por los cambios que se hizo en los planes de estudio, ya hay, mi campo no es la educación, pero al hablar con especialistas en educación, una de las cosas que se ha señalado es la necesidad de rescatar en los contenidos escolares estas materias que me señalaba nuestra compañera Tere: civismo, historia, filosofía, etcétera, etcétera. Porque no es nada más aprenderse las fechas, no nada más es aprender sucesos, también es ir aprendiendo y comprendiendo cómo es que llegamos a donde estamos. Por otro lado, es innegable también que no somos una cultura de lectores, no estamos acostumbrados a leer, y ahora ustedes que tienen el acceso al internet, leen de una forma muy peculiar, y lo que es más crítico, leen lo más fácil, lo de la mano, pero no leen en otro idioma. Es importante leer en otro idioma. Y déjenme decirles que no solamente el inglés es ahora lo más importante, el francés, el portugués. Aquí hay compañeras de Brasil que están abriendo brecha con todo el trabajo, y ahí tenemos que entrar también. Pero también va a depender mucho de cuán dispuesto esté el personal académico a mantenerse al día. Tu pregunta me permite centrar un señalamiento. Desde antes de terminar mi carrera, yo ya estaba metido en el tema de vejez, 32 años, más de 32 años. Y con el tiempo he ido viendo que un atributo central del envejecimiento es la que la persona, para tener un envejecimiento activo, saludable y funcional, tiene que estar vinculada, actualizada en los vínculos que tiene con su entorno. Tiene que haber esta disposición y el entorno tiene que jalarle, actualizarse en cuestiones de la vida cotidiana. Por ahí tendríamos que empezar. Y algo muy importante, lo comparto para todos. Una de las inquietudes de la red es no restringir la educación a solamente la formación académica. Hay grupos de participación social donde hay experiencia y conocimiento. Eso también hay que acercarse y conocerlo. Y los invito a que ustedes se acerquen a estos espacios. No están en las universidades, está donde se viven las situaciones. Ahí sería la respuesta. Gracias. Muy bien. No queremos despedirnos del doctor Quintanar sin antes leer este breve párrafo que está escrito en la introducción del libro que compila las memorias de este congreso. Y bueno, en este pequeño párrafo el autor es el doctor Quintanar, y que viene bien leerlo porque está en relación con lo que el doctor Quintanar nos acaba de exponer. Escuchemos todos. El estudio del proceso del envejecimiento tiene características propias que le han ido dando el derecho de ser considerado como una área independiente de estudio y de investigación, en un contexto cada día más complejo. Muchos de los problemas de los ancianos se refieren a cuestiones culturales, sociales, económicas, laborales, de salud, espirituales, familiares y mentales, con toda su amplia gama de posibilidades e interacciones. Estos problemas no surgen por arte de magia. Tienen una historia, tienen un origen y un contexto histórico con gran variedad de actores y personajes cuya interacción pueden explicar, al menos en parte, la situación actual y las expectativas acerca del envejecimiento del ser humano. Esa es la razón de ser de este congreso y esta es la razón de ser de CEMUCH uniéndose a la REDIP. Quiero otorgarle al doctor Quintanar como un reconocimiento especial este libro, que es una compilación de las principales memorias de lo que se ha venido aportando en este congreso, en este primer Congreso Nacional de Gerontología Social y el quinto Congreso Iberoamericano de Psicogerontología, y hacer el reconocimiento especial que el doctor Quintanar, Fernando Quintanar Holguín, y el doctor Marco Antonio Cubillo León fueron los responsables de publicar este libro de memorias. Le damos un aplauso al doctor Quintanar. Finalmente, a Laurita le va a hacer el favor de entregar su artesanía poblana, calavera poblana.